¿Cómo es posible que un país como España, que cada verano contiene la respiración ante la llegada del fuego, siga actuando como si los incendios forestales fueran una sorpresa? ¿Cómo es posible que, año tras año, veamos las mismas imágenes de bosques arrasados, pueblos amenazados, bomberos jugándose la vida y familias enteras obligadas a abandonar sus casas, mientras la prevención continúa siendo la gran olvidada? La historia se repite cada verano. Cuando llegan las olas de calor, los titulares se llenan de incendios, de hectáreas calcinadas, de evacuaciones y de declaraciones políticas prometiendo que se aprenderán las lecciones. Pero cuando apagamos la televisión y llega el otoño, el debate desaparece. Los montes siguen acumulando combustible vegetal. Los caminos forestales continúan sin el mantenimiento necesario en muchas zonas. Los trabajos silvícolas se reducen o se posponen. Y los profesionales del sector llevan años repitiendo el mismo mensaje: los incendios no se apagan en verano, se previenen durante todo el año. Esa es, quizá, la mayor paradoja de la política forestal española. Mientras la sociedad aplaude, con toda la razón, el esfuerzo heroico de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales y de los equipos de emergencia, muy pocas veces se habla de quien limpia los montes en enero, en febrero o en noviembre. Muy pocas veces se pregunta cuánto dinero se destina a evitar que el fuego llegue a producirse. Los datos son incómodos. Según los estudios basados en información oficial del sector forestal, la inversión pública en prevención de incendios pasó de más de 360 millones de euros en 2009 a apenas 175 millones en 2022. En otras palabras, la inversión en prevención se redujo prácticamente a la mitad, aunque los expertos llevaban años advirtiendo de que el riesgo de grandes incendios iba en aumento. Esto no significa que no exista inversión. Existe. El Estado y las comunidades autónomas destinan recursos a la lucha contra los incendios. Pero muchos especialistas en gestión forestal sostienen que el esfuerzo sigue estando mucho más orientado a la extinción que a la prevención. Es decir, se gasta más cuando el incendio ya está activo que cuando todavía se puede evitar. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si resulta más barato prevenir que apagar, ¿por qué durante tantos años la prevención no ha recibido la misma prioridad? Esa es una cuestión que afecta a gobiernos de distinto signo político y también a las comunidades autónomas, que son las principales responsables de la gestión forestal. Con frecuencia, el debate político se centra en buscar culpables después de cada tragedia. Unos acusan al gobierno central. Otros responsabilizan a las comunidades autónomas. Mientras tanto, el monte no entiende de siglas ni de colores políticos. El monte necesita gestión continua, planificación, personal especializado, desbroces, aprovechamiento de la biomasa, ganadería extensiva donde sea viable y mantenimiento permanente. Los científicos llevan años explicando que el problema ya no es solo el cambio climático. Las altas temperaturas, las sequías más prolongadas y las olas de calor hacen que el riesgo sea mucho mayor, pero a eso se suma otro factor decisivo: el abandono de muchas zonas rurales y la acumulación de vegetación sin gestionar. Cuando todo ese material seco se acumula durante años, cualquier chispa puede convertirse en un incendio imparable. España es uno de los países europeos con mayor superficie forestal y también uno de los más expuestos a los grandes incendios. Sin embargo, el número total de incendios no es necesariamente el problema principal. Lo que más preocupa a los especialistas es el aumento de los denominados megaincendios, fuegos tan intensos que pueden superar la capacidad de los dispositivos de extinción, por muy preparados que estén. Cuando un incendio alcanza ese nivel, ya no basta con tener más helicópteros, más aviones o más camiones. Los propios expertos insisten en que hay incendios que resultan prácticamente imposibles de apagar hasta que cambian las condiciones meteorológicas. Por eso insisten en que la verdadera batalla se libra muchos meses antes de que aparezca la primera llama. Pero si hay algo que conviene entender antes de seguir es que los incendios forestales en España no dependen exclusivamente del gobierno central. Esa es una confusión muy habitual en el debate público. La Constitución y la Ley de Montes atribuyen a las comunidades autónomas la competencia principal en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios.
El Estado mantiene medios de apoyo, coordinación y refuerzo, pero la gestión diaria de los montes, la planificación preventiva y los dispositivos autonómicos dependen fundamentalmente de cada comunidad. Eso significa que cuando se habla de falta de gestión forestal, el debate no puede limitarse a Madrid. También debe mirar hacia los gobiernos autonómicos, independientemente del partido que gobierne en cada momento. Durante décadas han pasado por las distintas comunidades ejecutivos del PSOE, del PP, coaliciones de diferentes signos y gobiernos nacionalistas. Sin embargo, muchos especialistas coinciden en que el gran problema sigue siendo el mismo. La gestión preventiva no ha evolucionado al ritmo que exige el nuevo escenario climático. Los datos muestran una realidad incómoda. Cada año se invierten cientos de millones de euros en medios de extinción. Aviones anfibios, helicópteros, brigadas helitransportadas, vehículos, tecnología y dispositivos de emergencia. Todo eso es necesario. Nadie discute su importancia. Pero cada euro que se gasta cuando el incendio ya está fuera de control es un euro que llega tarde si el monte no ha sido gestionado durante los meses anteriores. Los propios equipos del Ministerio desarrollan programas específicos de prevención durante todo el año, como los equipos de prevención y análisis de incendios forestales, cuya misión es reducir el riesgo actuando sobre el territorio y colaborando con las comunidades autónomas. Eso demuestra que la prevención no es una idea nueva, sino una necesidad reconocida por las propias administraciones. Entonces, ¿por qué sigue habiendo tanta crítica? Porque una cosa es que existan programas y otra muy distinta que su alcance sea suficiente para afrontar un problema cada vez más complejo. Investigadores, ingenieros forestales y organizaciones especializadas llevan años repitiendo que el cambio de paradigma es imprescindible. No basta con apagar el fuego. Hay que reducir la cantidad de combustible acumulado en los montes, recuperar usos tradicionales del territorio y mantener una gestión activa durante los 12 meses del año. En los últimos años, además, han aparecido nuevas controversias políticas. En Andalucía, por ejemplo, el PP y Vox han suscrito acuerdos políticos que incluyen medidas críticas con la Agenda 2030 y con determinadas políticas medioambientales europeas. Ese debate ha generado enfrentamientos políticos, pero es importante diferenciar entre las posiciones ideológicas y la evaluación técnica de las políticas forestales. La gestión de los montes debe valorarse por sus resultados, por la ejecución de los planes y por los recursos destinados a la prevención, no solo por los mensajes políticos. Del mismo modo, tampoco sería riguroso afirmar que una sola administración es responsable de todos los problemas. La realidad es mucho más compleja. Hay comunidades que han aumentado sus presupuestos para prevención en los últimos años, mientras otras han recibido críticas por el retraso en la ejecución de sus planes. Lo importante es analizar si esas inversiones se traducen en montes mejor gestionados y en una mayor capacidad para reducir el riesgo de los grandes incendios. Porque el fuego no pregunta quién gobierna. Cuando las temperaturas superan los 40 grados, cuando la humedad cae a mínimos y el viento sopla con fuerza, lo único que importa es si el monte está preparado para resistir o si, por el contrario, se ha convertido en un auténtico polvorín. Si hay una palabra que define el problema de los incendios forestales en España, esa es prevención. Una palabra que todos los políticos repiten cuando las llamas ocupan las portadas de los periódicos, pero que parece perder importancia en cuanto llegan las primeras lluvias del otoño. Es en ese momento cuando los focos se apagan, las cámaras desaparecen y la atención pública se desvanece. Sin embargo, es precisamente en ese instante cuando debería comenzar el verdadero trabajo. Los incendios del siglo XXI ya no son los mismos que los de hace 40 años. Los científicos hablan cada vez más de incendios de sexta generación, fuegos capaces de crear su propia dinámica, de generar nubes pirocumulonimbos, de cambiar bruscamente de dirección y de liberar tal cantidad de energía que, en muchas ocasiones, los medios de extinción solo pueden esperar a que cambien las condiciones meteorológicas. Cuando se llega a ese punto, ya es demasiado tarde. Ningún helicóptero, ningún avión y ninguna brigada puede garantizar el control inmediato de un fuego de esa magnitud. Por eso los expertos repiten una idea que debería estar en el centro del debate político. Los incendios no se ganan en agosto, se ganan en enero. Se ganan limpiando el monte.
Se ganan manteniendo pistas forestales. Se ganan creando áreas cortafuegos. Se ganan eliminando el exceso de matorral. Se ganan favoreciendo el aprovechamiento sostenible de la biomasa. Se ganan apoyando a los ganaderos que, con el pastoreo, reducen la carga de vegetación. Y se ganan manteniendo personal especializado durante los 12 meses del año. Sin embargo, durante décadas, el modelo ha estado mucho más orientado a responder a la emergencia que a evitarla. Eso no significa que no se hayan puesto en marcha programas de prevención, porque sí existen. Lo que muchos profesionales cuestionan es si su alcance, su continuidad y su financiación son suficientes para afrontar el escenario actual. El abandono del mundo rural es otro de los grandes factores que explican esta situación. Hace 50 años, muchas de las zonas que hoy arden estaban cultivadas, pastoreadas o aprovechadas para obtener leña. El ser humano mantenía el paisaje en un equilibrio muy distinto al actual. Hoy, miles de hectáreas han quedado sin actividad económica. El bosque ha crecido, pero también lo ha hecho la cantidad de material vegetal seco que se acumula año tras año. Esa acumulación es el combustible perfecto para los grandes incendios. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si este diagnóstico es conocido desde hace años, ¿por qué no se ha producido un cambio mucho más profundo en las políticas públicas? La respuesta no es sencilla, pero muchos analistas apuntan a una combinación de factores. La prevención no genera titulares. Un bosque que no arde no sale en los informativos. Una cuadrilla limpiando matorral en febrero pasa desapercibida. En cambio, un gran despliegue de medios aéreos en pleno agosto ofrece una imagen mucho más visible para la opinión pública. Eso ha provocado que, en ocasiones, el debate político se haya centrado más en cuántos aviones o helicópteros se incorporan cada verano que en cuántos trabajadores forestales realizan tareas preventivas durante el resto del año. Y no porque los medios de extinción no sean necesarios. Lo son, y mucho. El problema es que, si el monte llega al verano con una carga excesiva de combustible, esos medios se enfrentan a un desafío mucho más difícil. España ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de Europa. En los últimos años se han registrado episodios en los que decenas de miles de hectáreas han quedado calcinadas en muy pocos días. Comunidades como Galicia, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Extremadura o la Comunidad Valenciana han vivido grandes tragedias forestales. Cada una con sus particularidades, pero todas con un denominador común. Cuando el fuego alcanza determinada intensidad, el margen de maniobra se reduce drásticamente. La discusión, por tanto, no debería limitarse a preguntar quién apagó mejor el último incendio. La pregunta más importante es otra. ¿Se hizo todo lo posible para que ese incendio no alcanzara esa magnitud? ¿Se ejecutaron los planes preventivos? ¿Se mantuvieron los cortafuegos? ¿Se gestionó la vegetación? ¿Se dispuso del personal necesario durante todo el año? Esas son las cuestiones que deberían ocupar el centro del debate público, porque son las que marcan la diferencia entre un incendio controlable y una catástrofe nacional. Cuando se analizan los grandes incendios forestales de los últimos años, resulta evidente que España ya no se enfrenta a un problema estacional, sino a un desafío estructural. No se trata de un verano especialmente caluroso o de una ola de calor excepcional. Los expertos llevan años advirtiendo que el país ha entrado en una nueva etapa en la que los incendios son cada vez más extensos, más rápidos, más violentos y mucho más difíciles de controlar. Los datos refuerzan esa preocupación. El número total de incendios ha tendido a disminuir con el paso de los años gracias a una mejor detección y a una respuesta más rápida, pero los grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, siguen siendo los que concentran la mayor parte de la superficie quemada. En otras palabras, aunque se producen menos fuegos que hace décadas, los que escapan al control son mucho más destructivos. Esta es la gran paradoja. España dispone de algunos de los mejores profesionales de Europa en extinción de incendios. Los bomberos forestales, los agentes medioambientales, los pilotos de los medios aéreos y los técnicos de emergencias gozan de un prestigio internacional. La discusión, por tanto, no debería limitarse a preguntar quién apagó mejor el último incendio. La pregunta más importante es otra.
¿Se hizo todo lo posible para que ese incendio no alcanzara esa magnitud? ¿Se ejecutaron los planes preventivos? ¿Se mantuvieron los cortafuegos? ¿Se gestionó la vegetación? ¿Se dispuso del personal necesario durante todo el año? Esas son las cuestiones que deberían ocupar el centro del debate público, porque son las que marcan la diferencia entre un incendio controlable y una catástrofe nacional. Cuando se analizan los grandes incendios forestales de los últimos años, resulta evidente que España ya no se enfrenta a un problema estacional, sino a un desafío estructural. No se trata de un verano especialmente caluroso o de una ola de calor excepcional. Los expertos llevan años advirtiendo que el país ha entrado en una nueva etapa en la que los incendios son cada vez más extensos, más rápidos, más violentos y mucho más difíciles de controlar. Los datos refuerzan esa preocupación. El número total de incendios ha tendido a disminuir con el paso de los años gracias a una mejor detección y a una respuesta más rápida, pero los grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, siguen siendo los que concentran la mayor parte de la superficie quemada. En otras palabras, aunque se producen menos fuegos que hace décadas, los que escapan al control son mucho más destructivos. Esta es la gran paradoja. España dispone de algunos de los mejores profesionales de Europa en extinción de incendios. Los bomberos forestales, los agentes medioambientales, los pilotos de los medios aéreos y los técnicos de emergencias gozan de un prestigio internacional incuestionable. El problema no es la falta de profesionalidad de quienes combaten las llamas. El problema es que, cuando el monte llega a determinado nivel de acumulación de combustible y coinciden temperaturas extremas, baja humedad y fuertes vientos, el incendio puede superar cualquier capacidad humana de respuesta. Por eso cada vez son más los ingenieros forestales, los investigadores y los responsables de emergencias que hablan de cambiar el modelo. Durante muchos años el éxito se ha medido por el número de incendios apagados. Hoy la pregunta es muy distinta. ¿Cuántos incendios podrían haberse evitado con una gestión forestal más intensa? Esa es la cuestión que cada vez gana más peso en los informes técnicos. Hay otra cifra que merece una reflexión profunda. De acuerdo con los datos elaborados a partir de información oficial, la inversión pública destinada a prevención se redujo en torno al 51% entre 2009 y 2022, pasando de más de 360 millones de euros a menos de 180 millones. Esa reducción afectó al conjunto de las administraciones públicas, es decir, tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Esto no significa que el gobierno central haya dejado de invertir ni que las comunidades autónomas no hayan desarrollado planes de prevención. Eso sería una afirmación incorrecta. Lo que sí muestran los datos es que la inversión agregada en prevención no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis económica, a pesar de que el riesgo de grandes incendios es hoy mucho mayor que hace 15 años. Esa es la crítica que formulan numerosos profesionales del sector. Otro aspecto del que se habla muy poco es el personal forestal. Cada verano vemos desplegarse miles de efectivos para afrontar la campaña de alto riesgo. Sin embargo, muchas organizaciones profesionales llevan tiempo reclamando plantillas más estables durante todo el año. El argumento es sencillo: si los trabajos de selvicultura, limpieza, clareos y mantenimiento se concentran en periodos limitados o dependen de contrataciones temporales, resulta mucho más difícil mantener los montes en las condiciones adecuadas. Esta situación no puede atribuirse a un único gobierno ni a un solo partido político. Ha sido una tendencia que se ha ido consolidando durante años y que ha afectado a administraciones de distinto signo. Esa es, quizá, la crítica más dura que puede hacerse. El problema no es tanto quién gobierna, sino que el modelo general ha cambiado mucho más despacio de lo que ha cambiado el riesgo real. Mientras tanto, cada verano las imágenes vuelven a repetirse. Bosques enteros reducidos a cenizas. Vecinos evacuados en cuestión de minutos. Animales atrapados entre las llamas. Bomberos forestales trabajando en condiciones extremas. Carreteras cortadas. Columnas de humo visibles a decenas de kilómetros. Y después, una vez apagado el último foco, comienza otra vez el intercambio de acusaciones entre administraciones. Pero el bosque no entiende de ruedas de prensa.
El bosque no distingue entre gobiernos centrales, comunidades autónomas o ayuntamientos. El bosque solo responde a una cosa: si está bien gestionado, el fuego encuentra más dificultades para propagarse. Si está abandonado durante años, cada verano se convierte en una auténtica bomba de reloj. Esa es la realidad que los expertos llevan años pidiendo afrontar con un pacto de Estado, una financiación estable y una visión a largo plazo que vaya mucho más allá del titular del día. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si España tiene un problema con los incendios forestales. Eso está fuera de toda duda. La pregunta es por qué, después de décadas de experiencia, de informes técnicos, de comisiones de investigación y de miles de millones de euros gastados en extinción, el país sigue sin abordar con la misma determinación la prevención durante todo el año. Lo más llamativo es que el diagnóstico es prácticamente unánime. Ingenieros de montes, científicos, bomberos forestales, agentes medioambientales, universidades y organizaciones especializadas llevan años repitiendo las mismas recomendaciones. Más gestión forestal. Más aprovechamiento de la biomasa. Más silvicultura preventiva. Más ganadería extensiva donde sea viable. Más restauración del paisaje. Más personal estable durante todo el año. Más planificación a largo plazo. Sin embargo, cuando se observan los resultados, da la sensación de que la velocidad de la política es mucho más lenta que la velocidad con la que avanza el riesgo. Y en este punto la crítica debe ser clara. No es un problema exclusivo del actual gobierno. Tampoco es responsabilidad exclusiva de una sola comunidad autónoma. Durante más de 30 años han gobernado distintos partidos en España, tanto en el gobierno central como en las comunidades autónomas. Han cambiado los presidentes, los ministros, los consejeros y los parlamentos, pero el modelo general ha cambiado mucho menos de lo que exigía la evolución del territorio. Eso explica por qué muchos profesionales hablan de un problema estructural y no de una decisión aislada. Cada nuevo gobierno anuncia planes, estrategias, inversiones y reformas. Algunas llegan a ejecutarse, otras quedan a medias y otras se modifican cuando cambia el color político de la administración. Esa falta de continuidad es una de las grandes debilidades de la política forestal española. En algunas comunidades autónomas, los cambios de gobierno han venido acompañados de la revisión o modificación de determinados planes ambientales. Eso ha generado debates políticos muy intensos. Por ejemplo, en Andalucía, el PP y Vox han alcanzado acuerdos políticos que incluyen críticas a la Agenda 2030 y a determinadas políticas europeas en materia ambiental. Es un debate legítimo en democracia. Pero desde el punto de vista técnico, la cuestión fundamental es otra. Si las medidas adoptadas mejoran o no la gestión efectiva de los montes, la prevención de incendios y la resiliencia del territorio. Del mismo modo, sería un error concluir que la Agenda 2030, por sí sola, evita los incendios. No existe evidencia de eso. La Agenda 2030 es un marco de objetivos de desarrollo sostenible. Lo que reduce el riesgo de grandes incendios son medidas concretas y ejecutadas: gestión forestal, prevención, mantenimiento del paisaje, planificación y recursos humanos y materiales. El debate político puede girar en torno a los eslóganes, pero el fuego solo responde a lo que ocurre sobre el terreno. Otro de los grandes retos es la despoblación rural. Cada pueblo que pierde habitantes es también un territorio que pierde actividad agrícola, ganadera y forestal. Cuando desaparecen esos usos tradicionales, el monte tiende a cerrarse sobre sí mismo. Aumenta la densidad de la vegetación, se acumula madera muerta, crece el matorral y el paisaje se hace mucho más continuo. Esa continuidad es, precisamente, uno de los factores que favorece la propagación de los grandes incendios. Mientras tanto, cada verano asistimos al mismo espectáculo político. Ruedas de prensa. Cruces de acusaciones. Promesas de investigación. Anuncios de nuevos planes. Declaraciones de apoyo a los equipos de extinción. Todo eso es importante, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ha cambiado en el monte desde el último gran incendio? ¿Se han ejecutado los trabajos previstos? ¿Se han mantenido los cortafuegos? ¿Se han recuperado zonas agrícolas estratégicas?
¿Se han aumentado las plantillas dedicadas a la prevención? ¿O simplemente se espera a que el siguiente verano no sea tan duro? Esa es la crítica más contundente que puede hacerse a las administraciones españolas, sin distinción de color político. El conocimiento existe. La tecnología existe. Los profesionales existen. Los informes también existen. Lo que muchos expertos echan en falta es una estrategia sostenida durante décadas, capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno y a los ciclos electorales. Porque los árboles no entienden de elecciones. El fuego tampoco. Y cada verano que pasa sin afrontar este problema de raíz es otro verano en el que España vuelve a jugarse miles de hectáreas de patrimonio natural, la seguridad de sus pueblos y, en ocasiones, la vida de quienes arriesgan todo para defenderlos. Hay una frase que muchos profesionales del sector forestal repiten desde hace años y que resume perfectamente el problema. Los incendios no se apagan en verano. Los incendios se apagan en invierno. No es una metáfora. Es una realidad técnica. Cuando las temperaturas son bajas, la humedad es más elevada y el riesgo de propagación es mínimo. Es cuando deberían ejecutarse la mayor parte de los trabajos preventivos. Es el momento de limpiar el monte, de eliminar el exceso de matorral, de realizar clareos, de mantener los cortafuegos, de reparar los caminos forestales y de reducir la carga de combustible vegetal que, meses después, puede alimentar un incendio devastador. Sin embargo, cuando llega el verano, toda la atención se desplaza hacia la extinción. Es lógico. Hay una emergencia. Hay personas en riesgo. Hay viviendas amenazadas. Hay que actuar con todos los medios disponibles. El problema es que esa emergencia acaba ocupando casi todo el espacio público, mientras la prevención vuelve a quedar en un segundo plano una vez finaliza la campaña. España no está sola en este desafío. Portugal, Grecia, Italia o el sur de Francia también sufren incendios de gran magnitud. Todos ellos comparten un clima mediterráneo cada vez más extremo, con veranos más largos, olas de calor más frecuentes y periodos de sequía más intensos. Pero hay una diferencia fundamental que muchos expertos destacan. El éxito no depende únicamente del número de aviones o helicópteros disponibles. Depende, sobre todo, del estado en el que se encuentra el paisaje antes de que aparezca la primera chispa. Los grandes incendios que han marcado la historia reciente de España dejan una enseñanza muy clara. En Sierra de la Culebra, en Castilla y León, en 2022, el fuego arrasó decenas de miles de hectáreas. En Begís, en la Comunidad Valenciana, las llamas avanzaron con una velocidad impresionante. En la Sierra de Mijas, en Andalucía, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. En Galicia, los grandes incendios han golpeado una y otra vez a comarcas enteras. Cada uno de estos episodios tuvo sus propias circunstancias, pero todos demostraron lo mismo. Cuando se acumulan combustible forestal, condiciones meteorológicas extremas y viento, el resultado puede ser catastrófico. Después de cada tragedia aparecen las mismas promesas. Se anuncian nuevos planes. Se crean comisiones. Se habla de reforzar los dispositivos. Se prometen inversiones. Y, sin embargo, los colectivos profesionales siguen reclamando algo muy parecido a lo que pedían hace 10, 15 o 20 años. Más gestión forestal. Más estabilidad en las plantillas. Más inversión continuada. Más coordinación entre administraciones. Más planificación a largo plazo. Uno de los errores más frecuentes es pensar que la prevención consiste únicamente en limpiar el monte. La realidad es mucho más compleja. La prevención también implica recuperar el mundo rural, favorecer actividades económicas compatibles con la conservación del bosque, apoyar el aprovechamiento de la madera y de la biomasa, impulsar la ganadería extensiva en las zonas adecuadas y mantener un paisaje en mosaico donde bosques, cultivos y pastizales dificulten el avance del fuego. Cuando todo el territorio es una masa forestal continua, el incendio encuentra mucho menos obstáculos para propagarse. También resulta necesario hablar del coste económico. Apagar un gran incendio puede suponer millones de euros en medios aéreos, personal, logística y emergencias. A eso hay que sumar la pérdida de masa forestal, los daños a infraestructuras, el impacto sobre el turismo, la agricultura, la ganadería y la biodiversidad.
Si añadimos los costes de restauración ambiental y los efectos sobre la salud por el humo, el importe final es enorme. Por eso tantos especialistas insisten en que cada euro invertido en prevención puede evitar gastos mucho mayores en el futuro, pero quizá la consecuencia más grave no pueda medirse en euros. Cada vez que arde un bosque no solo desaparecen árboles, desaparecen hábitats enteros, mueren miles de animales, se degradan los suelos, aumenta el riesgo de erosión, se altera el ciclo del agua, se libera a la atmósfera el carbono acumulado durante décadas. En muchos casos, harán falta varias generaciones para que ese ecosistema recupere parte de lo que ha perdido. Por eso resulta tan difícil entender que el debate público siga centrado casi exclusivamente en lo que ocurre cuando el fuego ya ha comenzado. La pregunta que debería hacerse cada ciudadano es mucho más simple y mucho más incómoda. ¿Qué se ha hecho durante los últimos 10 meses para evitar el incendio que hoy estamos viendo en los informativos? Si esa pregunta no tiene una respuesta clara, entonces el problema no es solo el cambio climático. El problema es también la incapacidad de mantener una política forestal preventiva, estable y suficientemente ambiciosa a lo largo del tiempo. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.